Estamos de vuelta aquí en Ahora. Hoy miércoles estamos con la arquitecta Madeline Pérez. El tema para hoy es Managua y su identidad urbana. Hablábamos en el bloque anterior un poco sobre los diferentes elementos y proyectos que ha venido desarrollando el gobierno sandinista desde 2008 aproximadamente, la inserción de los árboles de la vida en diferentes puntos de la capital, pero también el desarrollo de una serie de proyectos turísticos como el Puerto Salvador Allende, el Paseo Solotlán ahora y también el Parque Luis Alfonso Velázquez, una inversión significativa que está en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y la Avenida Bolívar. Me gustaría que nos refiriéramos a este tema en particular porque me llama la atención y no sé si en arquitectura hay parámetros con los cuales un gobierno decide invertir o enfocarse en cierta área de la ciudad. En el caso de Managua, ¿por qué el gobierno tomaría la decisión de invertir y volver a poner los ojos en esa parte de la ciudad? El centro histórico estuvo mucho tiempo abandonado. No solo, digamos, en cuanto a infraestructura, equipamiento, si recordás, realmente la mayor parte de edificios en escombro estaba alrededor de esa zona. Hoy por hoy, bueno, después de lo que pasó en abril con los terremotos, se tomó la decisión, que yo creo que en algunos casos sí fue acertada, en otros no tanto. Sin embargo, ese espacio significaba y sigue significando el origen de la ciudad. Cuando se dio el terremoto del 72 y Somoza mandó acercar todo el centro histórico, tenía su razón, y su razón era que ese lugar en su momento llegaría a valer tanto que, bueno, era importante tomarlo para sí mismo. Y hoy por hoy, bueno, pues si haciendo una analogía, podemos decir que ese lugar es donde, como no había mucho de dónde hacer, entonces sí podemos volver a empezar ahí. Arquitectónicamente hablando, creo que le falta mucho al centro, exceptuando lo que es el Palacio de la Cultura, la Catedral, la Plaza Mayor. Exceptuando eso, podemos decir que está bastante libre para hacer lo que se pueda hacer. El detalle sería en que ahí pasan la mayoría de las fallas geológicas y de los problemas que siempre vamos a tener en esta ciudad, pasan por ahí. No obstante, creo que se ha apostado por una arquitectura horizontal, no hacer edificios tan altos y no recurrir, digamos, a las grandes inversiones verticales, sino más bien a un espacio que tenga que ver a lo largo de la costa, y creo que eso es positivo. Que se haya decidido ahí no es casualidad. La ciudad en general necesitaba de volver a encontrarse con su lago, volver a encontrarse con los espacios naturales, que ya de alguna forma existían en otros lados, como la zona de intermeso del bosque, la zona ya buscando más allá, que son lugares más altos y en donde incluso el clima es distinto, ¿no? Pero si has podido ir últimamente, el aire a las 4 o 5 de la tarde es impresionante cómo cambia el clima en ese lugar, y creo que se le apostó por eso. ¿Qué lugar podemos realmente nosotros recuperar de la ciudad y darle una identidad? Pues el origen de la ciudad, donde fue la villa del barrio de los pescadores, en donde tenés las diferentes etapas de la historia en su arquitectura, que no tenemos mucha. Entonces no es casualidad, ahí es donde tenía que ser, y yo pienso que deberíamos de aprovechar que existe esa intención de recuperar ese espacio para poder vivirlo y para poder aprender de la historia. ¿Qué tan válido es que en medio de ese intento que hace el gobierno, en este caso, se destruya también obras pasadas ejecutadas por otros gobiernos, como el caso de la concha acústica, que generó incomodidad y muchas preguntas en la población, caso de la fuente luminosa, que en una plaza y fue inmediatamente removida por el actual gobierno, caso también de otro elemento que estaba en donde antes era la Rotonda Colón, que ahora es la Rotonda Hugo Chávez, ahí también estaba un monumento que había realizado un arquitecto estadounidense. ¿Qué tan válido es eso por el intento que puede tener este gobierno en particular de llevar a cabo su idea? Claro, no creo que sea lo ideal, ni tampoco es lo justo, porque creo que justamente uno aprende a valorar a la ciudad que tiene viendo todos los procesos de su historia, y los monumentos son reflejo de esa historia, entonces no debería darse. Sin embargo, el problema acá es que abandonamos mucho los monumentos por mucho tiempo y terminan estando en la ruina
y si nos vamos al elemento estético, pues obviamente no combinan con lo que se está queriendo hacer nuevo. Entonces, es un arma de doble filo porque estás borrando la historia, pero por otro lado también estás creando nueva historia. Entonces, yo creo que somos los habitantes los que en todo caso tenemos que acordarnos de esos monumentos. Existen muchos monumentos abandonados por toda la ciudad que no nos llaman ni nos invitan a verlos, solo cuando ya están a punto de ser derribados o cuando ya no los vemos, ¿no? Cuando decimos, ¿y qué pasó aquí? Y tal vez hace 2 o 3 meses lo botaron y no te dabas cuenta. ¿Por qué? Porque no los vemos con aquel afecto y aquel amor que debería de darse en sus habitantes. Creo que la arquitectura en la ciudad ha tenido una tendencia muy marcada en ser abandonada y en ser deteriorada por la misma indiferencia. Creo que la concha acústica, por ejemplo, es un monumento hermoso y simbólico, se dejó deteriorar, se dejó ahí al abandono, tanto que bueno, si fue o no una ventaja o fue correcto votarla, creo que eso lo dejo más bien a la consideración de los expertos que vinieron. Sin embargo, considero de que todo lo contrario, deberían de invertirse más recursos en recuperar lo que se tiene y no en abandonarlos y en botarlos. Has mencionado una pieza clave y es el involucramiento de los habitantes. Ya para ir cerrando el tema, la identidad urbana la construyen principalmente los gobernantes o los habitantes. Y cuando hablamos de habitantes, hablamos desde los grandes empresarios ciudadanos que tienen el capital para decidir qué tipo de edificios construir o qué tipo de áreas ocupar y mejorar, hasta los habitantes que también con diferentes acciones pueden insertar elementos dentro de sus realidades, o el gobernante que debería también tener un plan de ejecución a largo plazo. ¿Cómo funciona al final esto de la identidad urbana? Bueno, en general nosotros los habitantes vamos haciendo identidad en la medida en que nos vamos involucrando con los problemas que tiene la ciudad, no tanto viendo sus puntos negativos, sino aprovechándolos para ver qué se puede hacer con ella y transformarla. Creo que sí, a las administraciones edilicias que tiene esta ciudad debería de no solamente involucrar al habitante común de los barrios, sino también expresarlo en general para que se vayan sumando cada vez más manos y trabajos a esta transformación que queremos. Creo que hay algunas organizaciones muy importantes que debería la alcaldía involucrar. Una de ellas, bueno, los muchachos de 101 Días Managua me han abierto mucho los ojos, por ejemplo, de lo que los nuevos jóvenes, porque nosotros, bueno, sí somos jóvenes, pero ya vamos adquiriendo otro tipo de madurez y por supuesto que otras necesidades, pero los nuevos jóvenes, los nuevos muchachos que están saliendo de la escuela tienen muchas ganas de hacer muchas cosas en esta ciudad y creo que es importante escucharlo, es importante involucrarlo y sobre todo apoyarlos en lo que quieren y en lo que necesitan. Al final nosotros como profesionales, no solo de la arquitectura, nos gustaría y nos gusta que los estudiantes se involucren sin esperar nada a cambio, sino más bien que salga de ellos. ¿Qué pierde un ciudadano como individuo al no tener una ciudad con identidad o al vivir en una ciudad sin identidad? Pierde valores. Los valores que no son solamente fundamentados en la familia, sino también en donde se expresa. Desde que te levantas, vas por el transporte público hasta el lugar de trabajo, siempre vas a expresar lo que te gusta de tu ciudad y cómo vivís en ella. El estrés es muy provocado por la misma ciudad, entonces es necesario controlarlo. ¿Y cómo lo vas a controlar? Bueno, a través de las cosas en donde vos te identificás y los lugares en donde vos querés trabajar.
Gracias por habernos acompañado, Madeline, Gracias esta a ustedes. semana para abordar este tema y bueno, gracias por habernos ilustrado con el conocimiento que tenés como especialista en el tema para poder entender mejor el tema de identidad urbana, en especial en nuestra capital. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Les invitamos a que siempre nos dejen sus comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Noticias LPTV y La Prensa Nicaragua, y también estamos en Twitter, en @laprensa, y nos pueden seguir. Y bueno, nos vemos la próxima semana en otro episodio aquí en Ahora.